Que Basil venga, predíquenos hasta que suene la trompeta. Pues espero que suene antes que predique, ¿sí? Para ya no pasar los nervios. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Estamos en Juan capítulo 5. Vamos a leer del versículo 1 al 8. ¿Ya están ahí? Bueno, vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie para leer la palabra de Dios en Juan capítulo 5, versículos del 1 al 8. Yo voy a leer el versículo 1, luego ustedes el versículo 2 y así sucesivamente hasta llegar al número 8. Vamos a leer, voy a empezar leyendo. Dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Todos juntos? Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y anda. Vamos a orar. Gracias, Dios, por lo bueno que eres con nosotros. Te damos gracias por la oportunidad que nos das a estar aquí en la iglesia. Te pedimos que uses este tiempo, Dios, especial, Dios, para aprender algo de tu palabra, Dios, y que también me quites a mí de enfrente, Dios, y que seas tú, Dios, el que habla, Dios, que seas tú el que toma control de este momento, Dios. Gracias por lo bueno que eres, en nombre de Cristo Jesús, amén. Pueden sentarse. Bueno, antes que nada, pastor, gracias por la oportunidad. Siempre me da nervios estar en cualquier lado, honestamente. Yo sonará chistoso porque muchos que me conocen piensan que yo hablo mucho, pero a mí sí me da pena hablar frente a personas. Cuando me toca hacerlo, pues lo hago, no queda de otra, ni modo que me ponga a llorar o algo, pero nada más tengan paciencia. No sé, creo, si no me equivoco, había enseñado algo parecido en de lo que voy a hacer ahorita en la escuela dominical, creo, o en RU, no recuerdo, o en uno de esos dos. Y quiero que pongamos atención en estos versículos. Aquí vemos una situación, leemos una historia que habla acerca de un paralítico. Habla de un lugar al cual menciona en el versículo 2 que era un estanque llamado Betesda. ¿Y qué era este lugar? En este lugar venían muchos enfermos a buscar la sanidad para sus enfermedades. Pero más a detalle habla de una persona. De hecho, el título, si su Biblia tiene el título en el capítulo 5, ahí dice el paralítico de Betesda. Habla de una sola persona. Habla de una persona y nos cuenta la historia de este paralítico. Dice que en este lugar había un estanque y dice que venía un ángel cada cierto tiempo, dice, y agitaba el agua. Tocaba el agua y el primero que llegara a tocar el agua era sano. Es una historia rara, la verdad. Yo cuando la leí, parece un cuento, pues, de saber que había un lugar donde un ángel bajaba, agitaba y el primero que llegara era sanado. Y esa es la historia que nos está contando. Y dice que podían pasar semanas, meses, años y décadas, y ellos seguían esperando por ese milagro, porque alguien bajara y agitara esa agua para que ellos pudieran ser sanos. Y quiero hacer un punto en esta historia. Cuando Cristo nos salvó,
pasamos a una vida nueva, ¿verdad? Amén. Dejamos la vida vieja atrás Amén. y empezamos a vivir lo que es la vida nueva, lo que ahora Cristo nos iba a enseñar, lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Y de hecho este domingo estaba enseñando en la escuela dominical de los nuevos convertidos. Y yo les mencionaba algo. La iglesia puede ayudarles hasta cierto punto. Yo les dije, no estoy diciendo que la iglesia no ayuda, dije la iglesia puede ayudar bastante en su crecimiento espiritual. Pero la iglesia tiene un límite. De ahí en más la iglesia no puede hacer nada por ustedes. Así es. Yo les dije, el pastor va a intentar hacer todo lo que pueda por ustedes, pero también tiene un límite. Dije, nosotros tal vez como maestros podemos hacer lo más que podamos, pero a un punto vamos a llegar a una pared donde ya, de ahí ya no podemos hacer nada por ustedes. ¿De quién depende ese cambio? De ustedes. Yo les enseñaba a ellos, les decía, hay muchas cosas en nuestra vida espiritual que nadie en este cuarto puede hacer por ustedes, más que ustedes mismos, más que ustedes pueden tomar ese cambio. Y yo les enseñaba de por qué venir a la iglesia. Una de las cosas, nosotros les podemos enseñar de venir a la iglesia, pero no los podemos obligar a venir a la iglesia. Depende de ellos que vengan. Les podemos enseñar de tal vez no tomar, pero no vamos a estar ahí las 24 horas del día fijándonos que no tomen. No podemos. No, lo que la iglesia puede hacer, les digo, eso hasta un punto. Y de ahí en más depende de nosotros. Y pensando en esto, yo le enseñaba a los nuevos convertidos, le enseñamos a los nuevos convertidos. Pensando en esto, creo que también nosotros, los creyentes, los de ya, diría el pastor, los viejos, de los chivos viejos, que tenemos ya mucho tiempo en la iglesia y que conocemos más, creo que también necesitamos de esto. Dios nos quiere ayudar y Dios quiere hacer mucho por nosotros, pero Él también puede llegar hasta un punto. No estoy diciendo que Dios no tiene el poder de cambiar vidas o que Dios no puede hacer milagros. Lo que me estoy tratando de decir es que Dios puede poner todas las herramientas enfrente de usted para que su vida cambie, para que haya un cambio, un crecimiento espiritual en su vida. Pero eso depende de usted. Depende de cada uno de nosotros. No puede, Dios, como le dije, le va a dar todo para que usted pueda tener un crecimiento espiritual o un cambio en su vida, pero Él no nos va a obligar a tomarlos tampoco. Él no nos va a obligar a hacerlo. Él nos dio esa decisión a cada uno de nosotros de libre albedrío de decidir. Así como la salvación fue una decisión y usted tomó la decisión de aceptar ese regalo, es lo mismo con nuestro crecimiento espiritual. Dios nos da hasta un punto y nos dice, ¿sabes qué? Es todo lo que usted necesita. Y ahora depende de nosotros el quererlo tomar. Le dije, la salvación, ¿lo tomamos o lo dejamos? Ahora que ya fuimos salvos, el bautismo fue una decisión también. ¿Lo hacíamos o no? Muchos lo hicimos. El servir a Dios, ¿lo hacemos o no? Entonces, ¿entienden a lo que me refiero? Hay un punto donde depende de nosotros esos cambios, donde depende de nosotros hacer esa decisión. Y la Biblia nos dice qué debemos de hacer con nuestro crecimiento espiritual. Si vemos en 2 Corintios 5:17, nada más lo voy a leer rápido, dice, de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, de aquí todas son hechas nuevas. Lo pasado quedó atrás, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que va a cambiar en nuestras vidas para hacer lo nuevo? Que es lo que se refiere en este versículo. Ahora en Efesios 4:15 dice, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, en muchos pasajes de la Biblia nos habla acerca del crecimiento espiritual. No es ahorita mi enfoque, nada más estoy intentando decir que es nuestra tarea de cada uno de nosotros tener un crecimiento espiritual. Amén. No es tarea del pastor, no es tarea de los maestros de escuela dominical, no es tarea de la iglesia, es tarea de cada uno de nosotros, tener un crecimiento espiritual. Y este pasaje nos cuenta el testimonio de unos enfermos que estaban en Bethesda. Como les dije, para ser más específico, la Biblia nos dice de un hombre, el paralítico de Bethesda, que en pocas palabras, de acuerdo al versículo 5 que leímos, estaba esperando por ese ángel que pudiera resolver su vida. Estaba esperando por ese milagro. Ahí en el versículo 5 dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Llevaba 38 años enfermo. Obviamente
era paralítico. No es algo, pudiera haber sido su culpa de que algo le pasó a cierta edad y quedó paralítico, pudiera haber sido que nació paralítico. Tal vez no era su culpa el estar enfermo de esa manera, pero conforme a esta lectura sabemos que había una oportunidad que él pudiera ser sano. ¿Cuál era? Era bajar ese río, era bajar ese estanque, perdón, y tocar el agua por primera vez. Pero este hombre llevaba 38 años enfermo. Y usted puede decir tal vez yo no estoy paralítico físicamente, pero muchos de nosotros cristianos estamos como este paralítico en nuestra vida espiritual. Pasan los años y estamos estancados en el mismo lugar de donde Dios nos salvó. No ha habido un cambio. Nos quedamos estancados esperando que alguien nos saque de aquí. Lo voy a explicar un poquito más en unos minutos, pero conforme a lo que leímos, este paralítico estaba estancado y llevaba bastante tiempo estancado. Y uno de los versículos, él dice que no había nadie que lo pudiera llevar. Y muchos de nosotros como cristianos llevamos una vida espiritual, les dije, estancados, esperando que alguien nos saque de ahí. Y no nada más en nuestra vida espiritual, puede también aplicarse en nuestra vida social. Hay muchas cosas en las que nosotros estamos estancados y esperamos que alguien más haga algo por nosotros para así poder salir de ese estanque, cuando en realidad depende de nosotros. Hablando espiritualmente, depende de nosotros. Incluso hablando socialmente, depende de nosotros. Depende de nosotros. Tenemos la historia de este hombre que tenía 38 años esperando su milagro. Pocas palabras, 38 años en el mismo lugar. Yo me imagino que ya todos lo conocían. 38 años en el mismo lugar. 38 años, podríamos decir tal vez pidiendo limosna, no sé. Yo me imagino que la gente lo conocía y él ya llevaba ahí 38 años. El estar estancado, hermano, muchas veces es una comodidad. No muchas veces, casi siempre es una comodidad. ¿Por qué? No requiere cambios, no requiere tener que moverse de un lugar a otro, no requiere nada. El estar cómodo literalmente quiere decir estar cómodo. No requiere cambios, no requiere un esfuerzo de usted para buscar algo mejor. Y es cómodo, en pocas palabras, pues no trabajar, ¿verdad? ¿Cuántos no quisieran quedarse a ver fútbol toda la tarde con un bote de palomitas, verdad? O nada más yo. Creo que ya me quemé aquí, ¿verdad? Creo que ya dije lo que yo quería. O cuántos, no sé, o para los niños, ¿cuántos no les gustaría ir a la escuela? Y estar cómodos. Y a todos los niños voltearon a ver, dijeron escuela y todos pusieron atención. Es cómodo, les dije, no hacer nada. Es cómodo, honestamente, venir a la iglesia y sentarse, escuchar y salirse y luego irse al Kentucky, ¿verdad? Es cómodo no hacer nada. Es cómodo no tener que tener cambios frecuentes en nuestra vida. Y para este hombre, este estancamiento ya era cómodo. Ya se sabía los modos, yo me imagino. Ya se sabía de qué manera pedir dinero. Ya sabía, yo me imagino, cómo hacer la cara para que le hicieran caso. Yo me imagino que tal vez él ya sabía de qué manera hablar para que le hicieran caso. Yo me imagino que tal vez él se sabía una posición en la que si él se ponía, iba a parecer que estaba bien enfermo. Yo me imagino que él ya se sabía los modos, ya se sabía las maneras, él ya estaba cómodo en esa manera, estaba cómodo de vivir de esa manera. Y tenemos ese tipo de problemas en nuestras iglesias. Cristianos tal vez viviendo domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, y no avanzar en nuestra vida cristiana, no avanzar en nuestra vida espiritual. No queremos dejar nuestra vida vieja. Estamos aquí esperando a que nos avienten agua bendita para poder resolver nuestros problemas. Estamos aquí esperando que el pastor haga algo, venga y nos pregunte específicamente a nosotros qué necesitamos para así poder cambiar nuestras vidas. Estamos, les dije, esperando a que se abran tal vez las puertas de los cielos y que caigan las soluciones a todos nuestros problemas para así poder crecer espiritualmente. Estamos esperando tal vez que caiga oro del cielo para poder solucionar nuestros problemas. Cuando la Biblia nada más dice, trae ¿qué? Los diezmos al folí. Y luego también dice, abriré la ventana de los cielos. Entonces nos habla de un crecimiento que nosotros debemos implantar y ejercitar en nuestras vidas para poder tener ese crecimiento espiritual. Y estamos aquí sentados esperando una solución a nuestros problemas y vivimos esperando y esperando y esperando y esperando y esperando
Y se nos va la vida esperando Yes, amén. crecer espiritualmente. O hacer algo, o tener al menos una vida espiritual, o un caminar con Dios. Y nunca va a pasar de esa manera. Estamos aquí nada más esperando. Y así toda la vida. Y nos vamos a quedar esperando a que tal vez esa agua se agite y pueda cambiar nuestra vida. Y ustedes les dije, ustedes pueden decir, tal vez hermano, yo no estoy paralítico. Pero muchas veces lo estamos espiritualmente. No avanzamos en nuestra vida espiritual. Yes, Seguimos siendo yes, los amén. mismos que éramos 5 años atrás, 10 años atrás, 20 años atrás, o desde que fuimos salvos. Y seguimos siendo lo mismo, no hay un avance espiritualmente. Queremos que Dios haga cosas grandes con nosotros, queremos que Dios nos supla, queremos que Dios nos dé y nos ayude y nos conteste, queremos que Dios restaure nuestras familias, que cambie nuestros hijos, que haga aquí y allá y que la presencia de Dios esté en nuestra casa. Queremos que Dios sobre nuestras vidas todos los días, queremos el cuidado de Él y le pedimos. Pero no hay nada, no hacemos nosotros nada al respecto. ¿Y saben por qué no pasa nada? Porque porque no queremos cambiar. Porque no queremos dejar nuestro pecado, porque no queremos leer nuestra Biblia, porque no queremos orar, no queremos dar diezmos, no queremos tal vez servir en la iglesia. Y no va a ser hasta ese momento que nuestra vida vaya a cambiar. Amén. Hasta que ustedes, o yo, o nosotros, queramos tener ese cambio en nuestras vidas. Necesitamos un encuentro literalmente con Dios para poder empezar a tener un crecimiento espiritual. En esta historia nos deja bien claro el problema de estar estancado. Pero no nada más nos explica el problema, nos da la solución. O nos ayuda a resolver ese problema. Nos hace verlo bien claramente porque es que usted y yo no crecemos espiritualmente. Nos da 2 puntos, yo nada más tengo 3 puntos, que estoy seguro les digo que nos ayudará a salir de ese estancamiento espiritual. El primero está en el versículo 7. Si vamos allá al versículo 7, la primera cosa que necesitamos hacer para salir de nuestro estancamiento espiritual es dejar de ser víctimas, de actuar como víctimas, de tener una actitud de víctimas. Ahí en el versículo 7 dice, Señor, le respondió el enfermo. Bueno, antes de eso voy a leer desde el 5. Dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, quiero que pongan atención en este versículo. Dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Si ponemos atención en este versículo, tal vez hay veces que a mí me gusta leer los versículos y si entiendo bien la gramática en el español, a veces me gusta imaginar la manera en que lo dice esta persona. Y le dice, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que voy yo, dice, otro desciende antes que yo. ¿Qué estaba diciendo esta persona? Siempre me ganan, no hay quien vaya. Y leímos lo que le preguntó Jesús, que él le preguntó en el versículo 6, Jesús nada más le pregunta, ¿quieres qué? Ser sano. Quiero que pongan ahora atención en esa pregunta. Le dijo, ¿quieres ser sano? Lo que le preguntó Jesús era una pregunta muy sencilla. Le dijo, ¿quieres ser sano? No le dijo, oh, ¿quieres ser sano? Pero dame una explicación por qué no has sido sano. Él le dijo, ¿quieres ser sano? Era una respuesta de ¿sí o no? Era una respuesta de sí o no. Y vemos la respuesta de esta persona. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Literal, ven por lo que él dijo, por lo que él respondió. Estamos viendo que él tenía una actitud de víctima. Vemos que muchos de los que venían a este lugar también tenían una actitud tal vez de víctima. Y muchos ponemos esa excusa en nuestra vida espiritual. ¿En qué aspecto? A esto voy. No puedo, ¿por qué? No crezco mi vida espiritual por esto. Oh, no puedo hacer esto porque esto. Oh, es que mi familia no me deja salir adelante. Oh, es que el trabajo no me deja. Oh, es que yo estoy aquí porque mis papás nunca me dieron atención. Oh, es que yo llegué hasta aquí o estoy haciendo lo que hago por lo que viví en el pasado.
O es que estoy aquí porque nunca me han llevado al agua. Y tristemente así vivimos, no me va bien porque el pastor no predica lo que yo quiero que predique o lo que necesito. O es que el maestro de escuela dominical, no, como que no me gusta la manera en la que enseña. O es que porque nadie me apoya. O es que mi esposa. O es que mi esposo. O es que no, mis hijos, no, los tengo que cuidarlos. O es que yo no avanzo en mi vida por la iglesia. O es que los ministerios de la iglesia. O es que yo no quiero servir por esto. O es que a mí no me pongan en este ministerio porque a mí no me gusta. O es que los cantos. O es que los especiales. O es que el que dirige la música. No se crea. O es que mi familia. Y ponemos excusa tras excusa, tras excusa, tras excusa. Y no crecemos en nuestra vida espiritual. Cuando Dios nos ha dado todo y nada más nos pregunta, ¿quieres ser sano? Y empezamos a ser víctimas en nuestra vida espiritual. Porque otro no hace, porque yo tengo que hacer. Porque aquel no sirve, porque yo tengo que servir. Y vivimos nuestra vida literalmente como víctimas. Cuando solamente Cristo le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Sí o no? Todos aquí tenemos la oportunidad de responderle esa pregunta a Cristo. Él nos ha hecho esa pregunta a cada uno de nosotros. Todos estamos en Bethesda, es uno de mis puntos. Bethesda quiere decir casa de misericordia. La iglesia es una casa de misericordia donde muchos venimos dolidos, cansados, con problemas, pecadores. Es lo que somos. Pero venimos aquí para buscar ayuda. Y es lo que habla en este versículo. Él estaba en Bethesda. Y aún así, estaba estancado. Y es que culpamos a otros diciendo, es que ellos no me dejan, es que nadie me enseña, nadie me dice. Cuando realmente el único culpable somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque sí se nos ha enseñado. Servicio tras servicio. La iglesia no ha cerrado sus puertas. Y cuando, según eso, la cerramos por unas semanas, se seguía predicando cada domingo. Se nos ha enseñado, hay actividades, que conferencias de avivamiento, conferencias de misiones, conferencias para esto, que traen un predicador especial, que ahora hacen una escuela dominical nueva, que ahora va a haber un ministerio nuevo, que vénganse a las servicios de oraciones. Tenemos domingo en la mañana, domingo en la tarde, miércoles, servicio de oración, ganancia de almas. Entonces ahí están todas las cosas. Tenemos todo, hasta consejería con el pastor, pero ¿por qué nada cambia? Porque seguimos viviendo como víctimas. Dios nos ha dado todas las herramientas, pero ¿qué hacemos con ellas? Nada más nos la pasamos culpando a otros y decimos, pasamos culpando a otro y decimos, porque esa persona lo hace, yo también. O porque esa persona no me da la oportunidad de cambiar, yo no cambio. Y si algún día queremos encontrar, digo, los culpables de todos nuestros problemas, con que abramos el selfie del celular, ahí encontramos quién es el culpable de nuestros problemas. Y la última, ya termino, ya no voy a tener tiempo. El segundo punto, el primero es de que vivimos una vida de víctimas. La segunda viene en el versículo número 6. Nosotros somos los que decidimos salir de ese estanque espiritual. No es un punto muy profundo, es muy sencillo. Póngase a pensar, en el versículo 5 nos dice que llevaba 38 años enfermo esperando el milagro. Ahora póngase a analizar la pregunta, ya la leímos hace ratito, pero ¿cuál era la pregunta? ¿Quieres ser sano? ¿Qué pregunta tan extraña? Si yo hubiera estado con Jesús, hubiera sido uno de sus discípulos, y hubiera estado con Jesús, y Jesús viene y le dice, ¿quieres ser sano? Yo hasta voltearía a ver a Jesús y le dije, ya 38 años enfermo, y ¿no lo ves cómo está ahí todo tirado? Y todavía le pregunta si quiere ser sano. Obviamente que él quiere ser sano. No, hasta ofende la pregunta, dirían. Pero ¿saben por qué Jesús le preguntó esa pregunta otra vez? ¿Por qué? Depende de él, si quería ser sano o no. Dios le dijo, ¿sabes qué? Yo te puedo sanar. Yo puedo darte la solución a tus problemas. Pero tú quieres ser sano. ¿Sabe por qué Dios le preguntó eso? Jesús le preguntó eso a este paralítico. Porque no todos queremos ser sanados. ¿Verdad? Todos podemos escuchar la palabra de Dios. Todos aquí en este cuarto la estamos escuchando. Mensaje tras mensaje. Venimos a la iglesia fielmente. Pero no todos recibimos la palabra igual. Unos sí la recibimos y otros no.
Otros sí queremos que Dios nos hable y otros no queremos que Dios nos hable. Otros sí queremos que nuestra familia cambie y otros no. Otros sí nos esforzamos para que Dios nos hable y otros no nos esforzamos. Por eso Dios le pregunta, ¿quieres ser sano? Lo mismo con nosotros. Dios nos pregunta a todos. ¿Pero por qué nos pregunta? Porque no todos queremos ser sanos. Depende de nosotros si queremos que nuestras familias sean restauradas. Depende de nosotros si queremos que nuestros hijos cambien. Depende de nosotros si queremos que nuestra vida espiritual crezca y se desarrolle de alguna manera para que tengamos un caminar con Dios. Realmente queremos salir de nuestros problemas. Dios sabía que Él debía ser sano. Jesús sabía que Él debía ser sano y Él podía sanarlo. En estos versículos Jesús pudiera haber pasado y decirle, tocarle sus piernas y sanar y toma tu lecho y anda. Pero no, Dios se acercó y le preguntó, para dejarnos un claro ejemplo, que todos podemos ser sanados, pero no todos queremos ser sanados. Les dije, la primera es ¿por qué? Porque vivimos como víctimas. Y la segunda es porque depende de nosotros la decisión, si queremos ser sanos o no, si queremos crecer espiritualmente o no. Les dije, nosotros, la iglesia, no puede hacer nada por ustedes, ni por mí. Puede hacer hasta un punto. Desde abrir las puertas de la iglesia, desde tener esos ministerios funcionando, desde tener un pastor que nos predica todos los días. Pero hasta ahí. El crecimiento espiritual depende de usted. El que usted quiera servir, depende de usted. El que usted quiera tener un caminar con Dios, depende de usted. Depende de usted. Y la última, ya con eso termino. La última cosa que nos va a ayudar a tener un crecimiento espiritual? Tan sencillo. El venir a la iglesia. El ser fieles a la iglesia. La iglesia, les dije, puede hacer un punto. Pero la iglesia es nuestra guía. Nuestro pastor es nuestra guía. Para que nosotros podamos tener ese crecimiento espiritual. Les dije, Bethesda quiere decir que casa de misericordia. Y aquí en la iglesia les dije, es una casa de misericordia. Aquí venimos muchos enfermos del alma. Tenemos necesidad. Yo sigo teniendo necesidad y creo que nunca voy a dejar de tener necesidad. Y todos aquí tenemos la misma necesidad. Una solución para nuestra vida y para nuestra alma. Pero esperamos que obviamente venimos aquí esperando que Dios nos ayude. Y si lo buscamos, claro que vamos a tener la ayuda de Él. Pero volvemos a lo mismo, tenemos un estancamiento espiritual que no nos deja avanzar, no nos deja llegar al siguiente paso en nuestra vida espiritual. Este paralítico duró 38 años esperando su milagro, esperando cambiar su vida. Y así como este paralítico, pudiéramos ser usted y yo. Tal vez no paralíticos físicamente, pero paralíticos espiritualmente. Vivir una vida sin gozo, una vida sin felicidad, una vida sin servir a Dios, una vida donde no tenemos el deseo de hacer nada por Dios, una vida sin querer venir a la iglesia. Y podemos escuchar, les dije, este hombre estaba en Bethesda y aún así él estaba estancado. Nosotros podemos estar también en la iglesia y vivir una vida estancada, sin un crecimiento espiritual. Entonces, ¿qué es lo que queremos en nuestra vida? ¿Qué es lo que queremos en nuestro crecimiento espiritual? Ya con eso termino el versículo 8. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Dios le hizo todo este tipo de preguntas a esta persona, nada más para saber si él lo quería hacer. Dios nos ha dado todas las herramientas a cada uno de nosotros y nos ha dado lo que necesitamos literalmente, el pan que nosotros necesitamos para cambiar nuestras vidas. Pero depende del cambio de nosotros. Queremos que Él nos ayude o queremos que no nos ayude. Queremos cambiar esas situaciones o esos problemas en nuestras vidas o no. Depende de nosotros. Depende de nosotros y nadie más. Y cuando Dios le dijo a esta persona, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Por qué le dijo, levántate, toma tu lecho y anda? Cuando Dios le dio la oportunidad de ser sano y que se fuera, le dijo, ¿sabes qué? Toma todo. Y si vete. ¿Por qué le dijo, toma todo? ¿Para qué? Para que esa persona no regresara a ese mismo lugar. Dios nos ha traído aquí. ¿Para qué? Para no regresar a la misma vieja de atrás. Y el problema es que venimos y regresamos. Venimos y regresamos. Venimos
Y tal vez no regresamos en unos días, pero volvemos a regresar. Y ahí no hay crecimiento espiritual. Porque nada más estamos sí y no, sí y no, sí y no. Así es. Por eso Dios le preguntó, ¿quieres ser sano? ¿Sí o no? Es decisión de cada uno de nosotros. ¿Qué tanto queremos ejercitar nuestra vida espiritual? Vamos a orar. Gracias, Dios, por lo bueno que eres con nosotros. Te damos gracias por la oportunidad, Dios, que nos diste estar aquí en tu casa, Dios, en la iglesia, Dios, y poder recibir tu palabra, Dios. Te pedimos, Dios, que podamos aplicar, Dios, esto que escuchamos, Dios, en nuestra vida diaria, Dios, y podamos tener un crecimiento espiritual, Dios, o al menos tener lo más cercano, Dios, a lo que tú nos pides, Dios, y a lo que a ti te agrada, Dios. Te damos gracias por lo bueno que eres, Dios. Bendice lo que resta de este servicio y de esta invitación. En nombre de Cristo Jesús, todos orando. Amén. Dios va a parar sus bendiciones, hermanos, cuando estemos bien cómodos. Ya no queremos movernos, ya no queremos hacer. Dios va a parar sus bendiciones cuando los cristianos dejen de crecer. Todos podemos buscar una excusa. Todos tenemos una excusa. Tenemos la misma voluntad para decidir sí o no. Gracias, Gaby. Gracias, Señor. Señor, te damos gracias por lo que hemos escuchado, Señor. Doy gracias por contestar mi oración, Señor. Orar por este servicio, Señor. Tenía el gran deseo de que, Señor, escucháramos algo que nos conmoviera, Señor, y nos incomodara, Señor, y nos hiciera hacer algo, Señor. Gracias por usar al hermano Uziel, Señor, y gracias por tu palabra, Señor, que encontramos, Señor, la solución para nuestra situación. Señor, bendice cada decisión en esta tarde, Señor. Te pido, Señor, que obres, Señor, en nuestra iglesia, en nuestras vidas. Y Señor, que uses nuestras vidas para que otros, Señor, sean salvos, para que otros se animen. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Amén.